Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Héctor Fernando Silva Velázquez y estoy en la materia de probabilidad y estadística. Soy del grupo cuarto B y el maestro que me está dando esta materia es el señor Álvarez Flores. Vengo del bachillerato 30 y de la Universidad de Colima. Ok. La estadística y sus cimientos. La estadística es como más o menos difícil conocer ciertas maneras de sus orígenes, pero en las civilizaciones han existido diferentes maneras de agrupar y comparar diferentes representaciones de objetos o civilizaciones de estas, como pueden ser la manera numérica, símbolos, pinceles, rocas o rayas verticales o horizontales. De esta manera podemos representar valores que pueden contar como personas, cantidad de ganado o civilizaciones antiguas de otras ciertas cosas. ¿Cómo surgen las estadísticas y qué son? ¿Quién es el fundador de la estadística? Bueno, esto es un poco contradictorio porque nadie es el fundador, pero el que fundó como el nombre o como el método más usado sería el profesor alemán Gottfried Achterwald. En 1719 a 1772 fue la persona que acuñó el término de estadística. Achterwald pensaba que la estadística como ciencia recopilaba y análisis de datos, que era una herramienta muy útil y poderosa para los políticos y gobernantes de la nación. ¿Cómo surgió la estadística? Los comienzos de la estadística pueden ser hallados en el antiguo Egipto, cuyos faraones lograron recopilar hacia años de 350 a.C. prolijo datos relativos a la población y riquezas del país. La estadística es la palabra estadística, proveedora del vocablo Estado. Puede estar funcionando principalmente del gobierno de los estados en establecer registros de nacimientos, de funciones, impuestos, cosechas y las necesidades que puede poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales que existan. O sea, esto puede ser una buena herramienta para ver deficiencias sobre un tema específico o para tener en cierto tiempo en cuenta los valores que tú quieras tener sobre dinero, personas, ganancias de un proyecto que quieras hacer, objetos, o sea, puedes ver estadísticas en cualquier tipo de cosa o motivo que tú quieras. Ok, las líneas de tiempo de las estadísticas, primero vamos a empezar con el antiguo Egipto, que está remontado en 3050 a.C. En el antiguo Egipto se dedicaban a llevar siempre una relación, todo que se hacía tenía a la diosa Safkit, la diosa de los libros y las cuentas. Todos estos hechos eran bajo dirección del faraón y fue a partir del año 3050 a.C. O sea, ellos empezaron a tener apuntes sobre su civilización, cuánto se cosechaba cada año y aparte el ganado y la población y la economía de estos. Hacia el año 3000 a.C. los babilonios usaban las pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos de las tablas de producción agrícola y géneros vendidos o cambiados mediante trueques. Y también esto se iría a la antigua China en los censos chinos ordenados por el emperador Tao hacia el año 2200 a.C. Todos estos datos se recolectaban en la antigua biblioteca china, pero fue quemada por medio de los mongoles por la guerra que tenían estos por el territorio. Y no se a cierta ciencia no tenemos muchos datos sobre cómo se ordenaban en realidad. Pero hay ciertos libros como el Tao Te Ching o Tzuen que nos pueden ayudar sobre diferentes maneras de cómo veían de manera estadística, económica y social en estos tiempos de China, que sería 2200 a.C. a 500 a.C. Ok, ahora nos vamos posteriormente hacia el año 500 a.C. Se realizaron censos en Roma para conocer la población que existe en aquel momento, que se erigió la figura del censo, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución de distintos territorios. Eso nos ayudaba en Roma para recolectar diferentes soldados
agrupar los ciertos sectores y pelotones para que se volvieran pues guerreros y lucharan para sus diferentes guerras. Y tenían diferentes registros para tener también sus habitantes como en control en masa, y para que no se tengan como diferentes desproporciones, y tampoco en su moneda. Las matemáticas griegas se refieren a las matemáticas escritas en el griego de 600 a.C. a 450 después de Cristo. Las matemáticas griegas del periodo posterior al de Alejandro Magno a veces se denominaban matemáticas helenísticas. En especial, los romanos y los griegos siempre utilizaban más las matemáticas para medir áreas y ratios en diferentes bases. Por eso siempre todas sus construcciones eran casi exactas y precisas en sus modelos. Bueno, después, en la Edad Media, en el año 762 después de Cristo, Carlomagno ordenó la creación del registro de todas las propiedades, así como de los bienes de la iglesia. Eso nos ayudaba pero que no se infiltrara ningún extraño, y aparte nos ayudaba para también los censos y los pagos de la iglesia. Después de la conquista de Normanda, Inglaterra, en 1066, el rey Guillermo I el Conquistador elaboró un castro que puede ser considerado el primero de Europa. Los reyes católicos ordenaron a Alonso de Quintanilla en 1482 el recuento de fuegos en hogares de la provincia de Castilla. Ok, esto fue también una recolección de datos, pero en esta tal vez pudo haber un conflicto mayor, pero en realidad no fue ninguno. Ok, el primer trabajo estadístico. Un mercader de la lecendería londinense, John Graun, publicó en el tratado como las observaciones políticas y naturales, donde Graun pone en manifiesto las citas o cifras brutas de nacimientos y defunciones ocurridas de Londres durante el periodo de 1604 a 1661, así como las influencias que ejercían las causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. Bueno, aquí ya esta persona llamada John Graun empezó a hacer un listado de las causas naturales, ejercidas y sociales de la política de Londres. Esto duró desde hace unos 63 años que le duró hacer esta lista. Bueno, aquí se le está diciendo que también puede ser considerado el primer trabajo estadístico serio sobre la población, o sea, que estaba abarcando lo que ya había dicho, los temas políticos y sociales de ese tiempo. Después el astrónomo Edmund Halley, en 1656 a 1742, presenta la primera tabla de mortalidad, que se puede considerar como base de los estudios contemporáneos. Allí ya no estaba refiriendo de cuánto era la tasa de mortalidad, o sea, de muertes de la población social. Y después de esto, nos vamos con los trabajos de B. Pascal. En 1623 a 1662, ni de C. Jungs, a 1629 a 1695. Sobre estos mismos temas, un poco más tarde, el astrónomo Edmund Halley, que ya hablamos de él, presentaron la primera tabla de mortalidad, que se puede considerar como la base del estudio contemporáneo. En dicho trabajo, que se intenta establecer el precio de las anualidades a satisfacer a las campañas de seguros. Es decir, en Londres, en el país que estaba construyendo casi de la manera simultánea las dos disciplinas que actualmente llamamos estadística y probabilidad. Esto también nos ayudó a tener diferentes visiones y tener diferentes datos al azar, pero también podrían ser exactos. En el siglo XIX, la estadística en la nueva fase de desarrollo, con la generalización del método para estudiar fenómenos de las ciencias naturales y sociales de Galton en 1822 a 1911.
y Pearson en 1857 a 1936. Se puede considerar como los padres de la estadística moderna, pues a ellos se les debe el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. Bueno, aquí nos vamos de nuevo con Francis Galton, que sería un investigador de carácter hereditario, utilizador de curvas normales inversas al que le llamó ojivas, pionero en registrar líneas simples. En las estadísticas de los ojivas es un gráfico que se muestra en curva en función de la distribución acumulativa dibujada a la mano o en un software de computadora. Los puntos trazados son límites de la clase superior y la frecuencia acumulativa correspondiente. Bueno, aquí lo que estamos viendo son como diferentes coordenadas que van hacia arriba o hacia abajo, o a veces pueden hacer un choque entre ellas, pero en estas no serían como tan complicado de que estas puedan interferir entre sus datos. Bueno, a partir de mediados del siglo XX comienza lo que podemos denominar la estadística moderna, uno de los factores determinantes de la aparición y popularización de los computadores. El centro de la gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar de técnicas de computarización intensivas aplicadas a grandes masas de datos y se empiezan a considerar el método estadístico como el proceso interactivo de búsqueda del modelo ideal. Aunque aquí es también la preferencia de la persona, porque no hay método ideal para un modelo estadístico, sino a lo que se debe de su función. No podemos utilizar diferentes medios para, ¿cómo se dice?, encontrar como el método perfecto. Es más o menos erróneo, pero hay diferentes personas que le funciona uno y otras que no. Pero es también preferencia de cómo quieran acomodar sus datos y cómo se sientan y cómo se le hace más fácil recordar o avanzar en estos. Desde mediados del siglo XX la estadística y la probabilidad no han apartado de un gran avance, junto con la computadora y de los programas informáticos como que sería Excel, tabla de datos o el sistema de algoritmos que serían entre las computadoras. Ha sido posible almacenar grandes cantidades de datos realizados en cálculos inimaginables hasta la fecha. Ok, ¿qué dice la historia del desarrollo de las estadísticas durante la Edad Media? Durante la Edad Media, aproximadamente de 476 a 1453 después de Cristo, la estadística no ha experimentado grandes avances a valor de las tierras de las iglesias que se prepararon en 1085 por orden de Guillermo I, el conquistador de un montón, al que se llamó Nepohualco. El proceso contabilizó totalmente de 3.200.000 personas. Ok, aquí se quedarán un poco cortos porque, como ya están diciendo aquí, Guillermo I, el conquistador, montó al que se llamó Nepohualco. El proceso contabilizado totalmente de estos tipos de personas, que fue 3.200.000 personas, y por eso tal vez se quedaron atascados o no vieron más motivo de solo sacar la población. Ok, en la edad moderna la estadística es la que se ocupa y analiza de interpretar grandes cantidades de datos. Hoy en la estadística se usa en el gobierno o negocios dentro de las ciencias. Está vinculada ampliamente con la tecnología. Hoy en día las estadísticas es una herramienta importante en investigación, permitiendo organizar, interpretar y analizar la información. La estadística actual tiene una relación directa entre aspectos sociales por los que permiten describir comportamientos de la información, obtener y dar recomendaciones para la toma de decisiones y a su vez más comprensibilidad de lo que sucede en otras ciencias como por ejemplo las matemáticas. En realidad todo esto fue una evolución matemática entre 350 a.C. hasta la actualidad, que sería el siglo XXI.
Y es muy interesante cómo tenemos diferentes maneras de pensar y cómo nosotros, los seres humanos, hemos tenido la manera de poner nuestro grano de arena y no importara en qué año estábamos, siempre se iba a tomar todo ese conocimiento que sería de la estadística y poder reforzarlo y tener mejores capacidades de esta y cómo de esta podemos avanzar y mejorarla a sí misma. Bueno, ¿en qué estaba? La estadística en la edad contemporánea. La estadística y la probabilidad de las matemáticas y de la materia diferentes están muy relacionadas desde el siglo XX, ambas andan caminando estrechamente a la mano. Este cambio paralelo que han ido tomando no hubiera sido posible sin los avances de Kolmogorov y Borel. Ambos dotaron el sentido matemático real del asunto, ya que hasta entonces la probabilidad era vista desde el mundo académico como algo poco serio y sin suficiente sustento matemático. No podemos olvidar, sin embargo, las enormes contribuciones que hicieron First y Pearson a las estadísticas como disciplinas de la ciencia. Bueno, eso nos está dando a saber que antes era importante, pero a la vez no, al saber contabilizar y tener un registro de todos los datos para ver si hay un error en estas, poder mejorarlo o tal vez prevenir otro desajuste. Gracias a estos que fueron Kolmogorov y a Borel, nos ayudaron demasiado a utilizar el método matemático y el sentido de estas. Ok, ¿qué relevancia tendrá la estadística como para fijarse en el Día Mundial de la Estadística? Bueno, la relevancia que tiene en la estadística para fijarse en el día como el Día de la Estadística nos permite predecir los eventos futuros, nos ayuda a tomar decisiones de áreas científicas, sociales y políticas, nos ayuda a planificar de estrategias sociales, económicas o nos afectaría a todos. Nos permite visualizar, organizar y segregar datos por todavía que no pueden ser procesados, o sea que sería como el futuro. Bueno, en la conclusión, mientras que yo estaba desarrollando esta investigación y métodos de estadísticas, me he dado cuenta que nuestro desarrollo económico y social de nuestras culturas serían desde las egipcias, chinas, europeas, a las que serían las americanas, que nosotras hemos contribuido cada una de su parte y hemos dado en nuestros datos y puntos de vista de cómo mejorar y cómo emplear en este tipo de estadísticas por medio de cambios de mentalidad o de diferentes visiones en el problema o que hay en que se requiere comparar en valores diferenciales. O sea, no podemos tampoco medir granos de arena a un ganado. Sí se podría, pero sería muy tedioso y aparte no podemos contar también los granos de arena porque está abarcado todo el mundo. Entonces nosotros como seres humanos hemos sido evolucionados y cambiados de parecer en todo este lapso de tiempo para encontrar diferentes maneras de juntar información y verla en una gráfica que esta nos puede decir qué está descendiendo y en qué está avanzando más. Y esto creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias, espero que tengan una bonita mañana, tarde o noche, o a qué hora estén viendo esto. Mi nombre es Héctor Fernando Silva Velázquez y espero que le haya sido de mucha información este tipo de investigación sobre la probabilidad y las estadísticas. Muchas gracias. Buenas noches.